Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una partida de un jugador latino. Este jugador latino nació en Mérida, Yucatán, el 29 de noviembre del año 1904. Su nombre es Carlos Jesús Torres Repeto. Él aprendió a jugar ajedrez a partir de los 6 años de edad y entre los años 1925 y 1926 fue invitado a participar en varios torneos internacionales, en el cual se enfrentó contra varios grandes jugadores de ajedrez. Unos de esos jugadores de ajedrez que son muy populares era José Raúl Capablanca, al cual le logró sacar tablas, el jugador Alexander Alekhine, que varios lo conocen, también le sacó tablas, y el jugador Emanuel Lasker. Y varias personas alrededor del mundo tenían la impresión de que Carlos lograría disputar el título mundial. Lamentablemente él se retiró del ajedrez a la edad de 21 años porque tuvo una crisis nerviosa sumamente fuerte. Unos dicen que fue porque lo dejó la novia y otros dicen que fue por una crisis económica sumamente pesada. Pero esto no evitó que Carlos nos aportara ciertos conocimientos en el ajedrez, como el ataque de las torres o la defensa tango, que también la defensa tango se conoce como la defensa mexicana. Y es por eso que el día de hoy te traigo la partida de Carlos Repeto contra Emanuel Lasker. Sin nada más que agregar, comencemos con la partida. Carlos Repeto llevaba las piezas blancas y Emanuel Lasker llevaba las piezas negras. Empieza Carlos Repeto con la jugada D4, le responde Emanuel Lasker con la jugada caballo F6, desarrollando una pieza. No hay nada fuera de lo normal, unos podrían decir que es un sistema indio, pero al principio de la partida muchos saben que se pueden transponer ciertas jugadas a otras aperturas o a otras posiciones. Carlos Repeto responde con caballo F3, Emanuel Lasker responde con E6, Carlos responde con la jugada alfil G5 y parece como si fuera un tipo sistema Londres, ¿no? Pero no, a partir de aquí queda implementado el ataque de las torres. Continúa la partida con C5, pareciera que es una siciliana rara, sobre todo porque el peón de la casilla G7 todavía no se ha movido. Carlos responde con la jugada E3, Emanuel realiza la jugada C por D4, Carlos responde E por D4, Emanuel responde con la jugada alfil E7 con el objetivo de desclavarse del alfil blanco que estaba amenazando por rayos X a la dama negra, además de estar preparando su enroque. Responde Carlos con la jugada caballo de B a D2, Emanuel Lasker responde con la jugada D6 con la intención de que el caballo de F pueda alguna vez situarse en la casilla E5, ya que sería muy molesto que tu contrincante tuviera un caballo bien centralizado. Responde Carlos con la jugada C3 con la intención de que Carlos Repeto, como planea mover a su caballo de la casilla D2, no se encuentre con un desagradable jaque de la dama que le quitaría un tiempo al jugador de las piezas blancas y posiblemente efectuar algún tipo de ataque sobre la casilla G5, ganando algún tipo de pieza o ganando algún tipo de material. Pero como todavía hay muchos recursos sobre el tablero, pues será algo difícil de efectuar, aunque no improbable. Claro, si el jugador de las piezas blancas se hubiera equivocado, pues esto sería otro cantar. El jugador de las piezas negras decide seguir desarrollando sus piezas y mueve su caballo de B a la casilla D7. Carlos responde con la jugada alfil D3 y si se pueden dar cuenta, Carlos ya está coordinando todas sus piezas, porque si el jugador de las piezas negras se enroca en corto, los alfiles están apuntando directamente a su enroque. Y como pueden ver, tanto los caballos como los alfiles como la dama son muy fáciles de llevar hacia el flanco de rey para poder generar un ataque sumamente fuerte. Responde Lasker con la jugada B6 con la idea de desarrollar otra de sus piezas. El alfil lo va a desarrollar por la casilla B7, apuntando hacia el enroque contrario, que incluso lleva la idea de que si Lasker desarrolla su alfil a la casilla B7, permitir que se doblen los peones en F, con la intención de que en algún momento el caballo de la casilla D se mueva a la columna C o se mueva a la columna E y en su momento tratar de capturar al caballo que está en la casilla F3 o abrir la posición del enroque corto del monarca blanco. Pero todavía todo esto está lejos de ser posible, porque hay muchas jugadas intermedias que pueden modificar el camino de la partida. Carlos responde con la jugada caballo C4. ¿Cuál es la intención de esta jugada? En primera, provocar que el jugador de las piezas negras realice la jugada D5, porque le interesa al jugador de las piezas blancas que el jugador de las piezas negras
negras realice la jugada D5, porque si el alfil se va a desarrollar por la casilla B7, después de haber jugado D5, el caballo se puede retirar a la casilla E5, teniendo un caballo centralizado que podría ser muy poderoso en la partida, además de que le cerraría la diagonal al alfil de casillas blancas. Y por ejemplo, tú podrías pensar, bueno, pues si me juega a caballo E5, yo cambio los caballos, pero volvería a tener este caballo de F3 y lo podría posicionar en la casilla E5, y también sería un caballo sumamente poderoso. Bueno, continúa la partida con alfil D7, desarrollando su alfil. Esta jugada va con la idea de que si el jugador de las piezas blancas captura el caballo de E6, doblar los peones en la columna F con la intención de traer su torre a la casilla G8 y poder generar una cierta presión sobre el peón de G2, pero todavía aquí hay muchísimos recursos, todavía no se puede hacer, solamente están poniendo las piezas en juego, pero desde el principio del juego ya están generando amenazas. Aquí nadie debe de capturar nada, aún no es el momento, todavía a los dos les falta enrocarse y comunicar las torres. Es por eso que Carlos responde dama E2 y esta jugada es muy elástica, porque dependiendo lo que juegue el jugador de las piezas negras, se va a enrocar en corto o se va a enrocar en largo. Y como les decía, la idea de llevar a la dama a la casilla C2 no era muy viable, ya que el alfil se iba a cambiar por el caballo y le iba a doblar los peones en la columna F, abriendo totalmente un enroque contrario, y el jugador de las piezas blancas se tendría que enrocar en largo, pero por la posición las piezas negras no tienen mucha dificultad para realizar un ataque en el flanco de dama, ya que no sería muy difícil llevar un ataque hacia ese lado del flanco. Por eso Carlos jugó dama E2, es una jugada muy elástica que permite el enroque largo y el enroque corto. Lasker desarrolla su dama a la casilla C7. Aquí el jugador de las piezas blancas ya se enroca, el jugador de las piezas negras también hace lo propio, y aquí Carlos juega torre de F a E1, centralizando una de las torres, y como pueden ver el punto E5 está sobrecubierto, porque como pueden darse cuenta, ¿cuántas piezas protegen el punto E5? Chéquense, 1, 2, 3, 4 y la torre, son 5 piezas que protegen el punto E5, sumamente fuerte, una presión impresionante, y las piezas negras solamente tienen 3 piezas que controlan la casilla E5, el peón es una, la dama es otra y el caballo es otra pieza. Si el jugador de las piezas blancas tuviera un peón en la casilla E4, tranquilamente lo podría avanzar a la casilla E5, y por más que el jugador de las piezas negras tratara de defender ese punto, no lo podría defender porque no tiene suficientes piezas que controlen el punto E5. Impresionante este ataque de las torres, ¿no? Es muy agresiva esta apertura. Responde el jugador de las piezas negras, torre de F a E8, centralizando la torre, lo mismo que Carlos. Responde Carlos con la jugada torre de A a D1, centralizando la torre también, y ahora Lasker realiza la jugada caballo F8. ¿Cuál es la idea de este caballo? Bueno, en algún momento Carlos va a tener que mover el caballo de la casilla F3, y en algún momento la dama puede venir a la casilla H5 o a la casilla C2 tratando de generar un ataque en la casilla H7. Muy probablemente quiere intercambiar su alfil por mi caballo y así tener un ataque sumamente poderoso. Por eso Lasker jugó su caballo a la casilla F8. No estuvo mala jugada, pero como les digo, todavía esto está lejos de pasar, todavía hay muchas defensas que se pueden realizar, pero solamente les estoy mencionando las ideas básicas de esta partida de ajedrez. Y bueno, aquí Carlos dice, bueno, ya veo que te estás defendiendo sumamente bien, no me gustan tus ideas, así que voy a jugar alfil C1, y no es una jugada de antidesarrollo. ¿Por qué? Porque las torres ya están comunicadas, y si las torres están comunicadas, no pasa nada si regresas un alfil a su casilla de origen, es totalmente viable y es totalmente posible. La idea de Carlos es de que todavía no quiere sacrificar su alfil por un caballo. Muy probablemente el jugador de las piezas negras, si jugara H6, sí podría incluso venir un sacrificio de alfil, pero todavía esto está lejos de ser posible, ya que poseen un caballo en la casilla F8, y el caballo en la casilla F8 tiene mucha flexibilidad para proteger el enroque de su monarca. Responde Lasker con la jugada caballo D5, centralizando un caballo. Acuérdense de que si su rival tiene un caballo centralizado, es muy peligroso, ya hay que coordinar nuestras piezas para generar un ataque muy fuerte. Es por eso que Carlos responde con la jugada caballo G5, diciéndole a Lasker, oye, ¿y si tú me cambias tu alfil por mi caballo? O sea, y luego yo capturo a tu alfil, o sea, no estaría nada mal, o sea, pues a mí me gustaría que lo hicieras para ganarte más rápido, pero obviamente eso no va a pasar. No le ha dado motivos ni razones suficientes para que Lasker cambie un alfil por un caballo, solamente en una posición grave se lo va a cambiar, y Lasker le dice, no, pues mangos, mejor te ataco
tu caballo. ¿Cuál es la idea de jugar B5? De quitar el caballo de las piezas blancas para que no pueda ir a ninguna casilla del centro como podría ser E5. Entonces Carlos le dice, así vas a jugar. Entonces lo retira a la casilla A3, ya que no tiene ninguna otra casilla a donde ir el caballo. A lo mejor sí podría ir a la casilla E3 o D2, pero el problema es de que el alfil capturaría ese caballo y pues perderían pieza, ¿verdad? Así que la única casilla viable era la casilla A3. Ahora responde Lasker con la jugada B4, atacando otra vez al caballo, y ahora aquí sería mala jugada regresar el caballo a la casilla C4, porque sí estaría protegido por el alfil de la casilla D3, pero en el momento de los cambios, por ejemplo que regrese el caballo, el jugador de las piezas negras capturaría el peón de la casilla C3, el jugador de las piezas blancas en caso de que recapture, el caballo entraría dando un doblete con caballo por C3 y le estarían dando doblete a la dama y a la torre, y es por eso que Carlos en esta posición mejor decide capturar al peón de la casilla B4 y Lasker decide recapturar a ese peón con el caballo. No es lo mismo tener un caballo contrario en la casilla B4 como está ahorita que tenerlo en la casilla C3, ya viste los riesgos. Ahora aquí Carlos decide llevar a su dama a la casilla H5 y Lasker se queda, no hombre, sí tienes un ataque súper fuerte, pero voy a evitarlo, ahora sí te acepto el caballo de G5 y lo captura, y ahora sí Carlos recaptura con el alfil, y como puedes observar todas las piezas de Carlos están coordinándose para generar un ataque en el enroque de las piezas negras, y pues a Lasker no le gusta esa idea y dice, bueno, ya te cambié un alfil por un caballo, ahora yo te voy a cambiar un alfil por un caballo, y realiza la jugada caballo por D3, y pues aquí no hay nada mejor que recapturar el caballo, pero esta jugada es de doble filo, porque la torre ahora que está en la casilla D3 puede irse a la casilla F3, G3 o H3 metiendo presión en cualquiera de las columnas del enroque contrario. Ya vieron la importancia, porque es bueno tener torres centralizadas, porque por lo general en algún momento de las partidas se termina abriendo el centro, y una torre bien centralizada tiene mucho poder en las mitades del juego. Responde Lasker con la jugada dama 5, con la amenaza clarísima de capturar a la torre de E y dar un jaque mate, y Carlos responde con la jugada B4. ¿Cuál es la intención de esta jugada? La intención de esta jugada es que si la dama captura el peón de B4, Carlos hubiera respondido con la jugada torre B1, y como puedes ver están atacando tanto la dama como el alfil. Ahora el jugador de las piezas negras tendría que retirar su dama a la casilla A5 o a la casilla A4, y esto le permitiría al blanco no capturar el alfil de las casillas blancas de Lasker, sino llevar la torre a la casilla G3 o H3 para así poder realizar un ataque decisivo sobre el flanco de rey. Pero bueno, esto no pasó. Después de la jugada B4, Lasker juega dama F5, y como puedes observar el alfil no se puede mover porque está clavado. Si el alfil de las piezas blancas se mueve, pues caería la dama claramente. Así que Carlos al ver esto dice, bueno, me está también atacando la torre, es momento de hacer algo con mi torre, y realiza la jugada torre G3. ¿Por qué no jugó su torre a la casilla H3? Porque si te das cuenta ya no resulta tan factible un ataque por la columna H, ya que Lasker tiene el recurso de la dama para proteger el peón de H7 y también tiene el caballo y también tiene al rey. Lasker se percata de esto y realiza la jugada H6, y aquí no le importa tanto a Carlos que le capturen el alfil, ya que recapturarían con la torre, atacarían a la dama se tendría que mover de ahí, muy probablemente se quiera mover a la casilla F5, pero ya llegando a esa parte ya Carlos podría traer al caballo como con maniobras de C4, E3 y después G4 para atacar a la dama, y ahora sí tendría muchos problemas el jugador de las piezas negras. Es por eso que Carlos no decide retirar su alfil, por eso juega caballo C4, llevando a cabo el plan que les había mencionado. Es por eso que Lasker realiza la jugada dama D5. Esta jugada la tenía que haber hecho desde un principio, y sí, de todos modos la torre se hubiera ido a la casilla G3, pero todavía el peón estaba en la casilla H7 y realmente todavía no amenazaba nada. Incluso con la jugada caballo G6 detenía los ataques de Carlos, porque como puedes ver ya no es tan fácil coordinar un ataque al enroque de Lasker. Ahora Carlos responde caballo E3 con las mismas ideas, se captura el peón a ese alfil envenenado. Carlos hubiera respondido torre por, ataca a la dama se tiene que retirar y tendría un ataque sumamente fuerte. Lasker responde dama B5 porque está siendo atacada por el caballo, una jugada muy lógica, y manteniendo la clavada de la dama de que si en algún momento el alfil se retira o trata de hacer un sacrificio en la casilla H6, pues Lasker capturaría a la dama. Y es aquí donde empieza el hormigueo, donde empiezas a ver una de las maravillas del mundo, y es la jugada, puedes ir por tus palomitas,
Carlos, tu refresco, tu bebida, tu agua, lo que quieras, una golosina, porque va a empezar lo bueno. Y para serte sincero, yo no había calculado esa jugada. Y es con la magnífica jugada alfil F6. Yo cuando vi esta partida dije, no, ¿qué estás haciendo, Carlos? Le estás dando la dama, no. Pero realmente no vi esa jugada y pues claramente Lasker tampoco vio este golpe fuertísimo, este ataque decisivo, y dijo, bueno, pues se ha dejado la dama, pues yo capturo a la dama. Además de que no tenía mejor opción Lasker que capturar la dama, porque si no capturaba a la dama, se iban a comer al peón de H y después iban a dar un mate en la casilla G7. Así que no había nada mejor que hacer. Y aquí es donde Carlos entra con una ametralladora, con un remolino, como le quieran decir, pero es sumamente poderoso. Y empieza con la jugada torre por G7, jaque. El rey no tiene otra casilla más que irse a H8 y le dan un jaque al descubierto con la jugada torre por F7 y otro jaque. Lasker no tiene otra más que regresarse a la casilla G8 y ¿sabes qué? Pues otro jaque. Qué bonito, está muy bonito este jaque, me encantó esta jugada, muy buena. También hay otras muy buenas, pero o sea, cuando veo este tipo de partidas, no sé, me emociono mucho. Rey H8, única, torre por B7, jaque al descubierto de nuevo. El rey no tiene otra que regresarse a G8. Otro jaque hermoso, bonito, precioso. El rey se tiene que ir a H8. Torre G5 y empieza a recuperar material Carlos. Y no solo eso, también está ganando pieza además. Rey H7, porque no tiene otra casilla donde ir. Torre por H5 y Lasker responde rey G6. Bueno, alguna de las dos piezas tiene que caer, ¿no? Ya sea el alfil o la torre. Pero pues Carlos no quiere perder la torre, claramente. Entonces juega torre H3. Ahora el rey captura ese alfil. Y Carlos había ganado pieza momentáneamente. Sí, lo sé. Pero es que es tan bonito porque dicen, ok, no me importa, no me preocupa porque te estoy regresando a fin de cuentas la pieza que había perdido. Pero a cambio voy a obtener tus peones. Y es por eso que juega torre por H6, jaque, el rey va a la casilla G5 atacando a la torre, regresa a la torre Carlos, ahora Lasker juega torre de E a B8, atacando al peón que está en la casilla B4, Carlos le da un jaquecito a Lasker con la jugada torre G3, el rey se mueve a la casilla F6 y aquí Carlos le vuelve a dar un jaque con la jugada torre F3 y el rey se tiene que mover, ¿no? Y se va a la casilla G6, aquí Carlos ya no quiere hacer repeticiones de jugadas porque si no serían tablas y es por eso que Carlos juega A3 defendiendo su peón de la casilla B4, Lasker juega A5 atacando a ese peón de B4 y pues aquí no hay nada mejor que capturar, ¿no? B por A5, torre por A5, caballo C4 atacando esa torre. Aquí ¿qué pasaba si Carlos permitía que ese peón de A5 hubiera capturado al peón de B4? Pues que recuperara un peón básicamente, y los peones en ajedrez son tan importantes como la dama, como un alfil, como un caballo, como una torre. Todas las piezas de ajedrez son importantes. Hay unos que subestiman el poder de los peones, pero créanme que muchos peones, dependiendo de la columna donde estén, son sumamente fuertes. Y es por eso que como Carlos no se quiere dejar un peón, captura el peón de la casilla A5 y después de la jugada torre A5 juega caballo C4 dando un doblete a la torre y al peón de la casilla D6. Es por eso que Lasker juega torre D5 defendiendo a ese peón. Ahora Carlos juega torre F4 defendiendo al peón de la casilla D4 porque a lo mejor su plan sea mover su caballo, posiblemente regresar a la casilla 3 para poder atacar la torre. La torre se tendría que mover y muy probablemente generar un peón pasado en la columna A. Muy probablemente. Y aquí es donde Lasker ya empieza a tirar la toalla y juega caballo D7 y obviamente se dejó el caballo de la casilla E6 y pues Carlos pues dice bueno pues lo capturo, le doy un jaque. Obviamente si no hubiera tenido ese jaque pues le dan un tremendo mate a Carlos, ¿no? Por la columna B. Como el rey está en jaque pues no puede hacer nada más que mover a su rey y juega su rey a la casilla G5 y aquí pues Carlos no puede regresar su torre a la casilla E1 porque si no el rey de las piezas negras capturaría la torre y pues la defensa más óptima es jugar G3 y vaya que lo hace porque a pesar de que ya tiene jaque pues ya no sirve de nada porque tendría rey G2 y pues ya la partida está ganada. Vamos a empezar a contar y como puedes observar Carlos tiene 4 peones de más y Lasker solamente tiene 1, además de que el peón de la casilla de D6 en algún momento va a caer, no lo puede defender Lasker y pues ya tendría 5 peones de ventaja Carlos. Y le preguntaron a Carlos qué pensaba del jugador Emanuel Lasker, del campeón mundial. Y lo que dijo de Lasker, dijo que era un jugador tanto práctico como racional al mismo tiempo. Su estilo era más parecido al de Capablanca que al de Alekhine. Era práctico y a la vez finamente intuitivo, lo que le permitía ahorrar tiempo y energía y le facilitaba jugar rápido. Y así permaneció a un primerísimo nivel a edad muy avanzada. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy.
Espero te haya gustado, que te hayas entretenido, que te haya servido de algo. Nos vemos en el próximo video. Chao y hasta la próxima.